Bueno, un punto de relevante interés en esta compleja trama de la Segunda Guerra Mundial es el que se refiere al papel de los líderes, al papel de los principales dirigentes de cada potencia contendiente en esa conflagración que podemos considerar que es la más grande de la historia de la humanidad, sin duda alguna hasta este momento. Es la Segunda Guerra Mundial la que tiene el mayor número de bajas en la historia. Es también la Segunda Guerra Mundial la que tiene las batallas más grandes en todos los sentidos. Por ejemplo, por decir un dato, simplemente la batalla más grande de tanques de la historia se dio específicamente en territorio ruso entre la Unión Soviética y Alemania. La batalla de tanques más grande de la historia, 3 millones de tanques. Pero así, efectivamente, podemos ir tomando datos fundamentales de ese proceso, y aquí lo que nos interesa resaltar es el papel de los principales o de los grandes líderes que estuvieron al frente de naciones contendientes claves para el inicio, el desarrollo y el desenlace de esa guerra. Que, como bien sabemos, bueno, formalmente se inicia con la invasión alemana a Polonia y concluye también formalmente, eso sí, como que hay que tenerlo ubicado en términos así generales, a grosso modo, concluye con dos hechos fundamentales, porque ahí sí como que podemos discernir como dos niveles de conclusión. Por un lado, en el tablero europeo, porque pues es una situación fundamental ahí, con la caída de Berlín propiamente a manos del ejército ruso. Y por el otro lado, poco tiempo después, cerrando entre comillas con acciones de gran envergadura, el lanzamiento de 2 bombas nucleares sobre territorio japonés por parte de Estados Unidos. En ese momento, el responsable directo, comandado por Truman propiamente, que había entrado al relevo tras la muerte del presidente norteamericano, que estuvo gran parte de la guerra al frente de esa gran potencia. Pero bueno, aparte de esa gran potencia norteamericana, que sin duda alguna es una de las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos a Roosevelt primero y después a Truman, tenemos la otra gran potencia anglosajona, que es Inglaterra, la Gran Bretaña, y ahí tenemos a Churchill, que también es un sujeto, pues aparentemente podríamos haber pensado que pues era muy bonachón, se veía así como pues con un cuerpo que no parecería un líder de gran relevancia aparentemente, pero evidentemente ya en la gran conflagración que le tocó vivir y ser parte de ella, pues ese dirigente inglés, ese dirigente de la Gran Bretaña, tuvo la capacidad de resistir, claro, de comandar la resistencia, de encabezar la resistencia de la heroica aviación británica ante el embate, ante la escalada de la aviación alemana, que tenía como objetivo y como interés, sin duda alguna fundamental y evidente, la toma de
Inglaterra, la toma de la Gran Bretaña, que hubiera sido un acontecimiento pues sumamente relevante, pero que no sucedió. Hay que decirlo, que no sucedió. Los alemanes no pudieron tomar la Gran Bretaña, y bueno, tengamos presente que al frente de ese país estaba Churchill en ese momento. Bueno, otro punto clave, evidentemente, en ese sentido, pues son las grandes batallas que se dieron, ya comentamos, en territorio ruso. La batalla de Stalingrado, por ejemplo, que es pues como muy representativa de la magnitud y de la ferocidad con la que se combatió palmo a palmo, espacio por espacio, en esa Segunda Guerra Mundial entre ingleses, alemanes, entre rusos, alemanes. En el caso ruso, por ejemplo, pues tenemos al frente a un dirigente que hubiera parecido que tal vez se pudo haber doblegado, pudo haberse replegado. Sin embargo, hay que decirlo, Stalin, en el momento clave, quizá en el momento más clave de la Segunda Guerra Mundial, el que va a definir el futuro de esa guerra, toma la decisión de permanecer en Moscú, de comandar directa y personalmente la defensa de Moscú, cuando los alemanes se encontraban a unos cuantos kilómetros de distancia y con la posibilidad objetiva de tomar esa ciudad capital rusa. Se dice incluso, se considera por parte de analistas que han trabajado mucho esta temática de la Segunda Guerra Mundial, que la posición de Stalin, la decisión de Stalin, la determinación de Stalin representa una señal fundamental para el Ejército Rojo, para sus generales, a los que les estaba dando ya el margen necesario para tomar las decisiones técnicas, militares, adecuadas, correctas, suficientes para poder hacer frente con éxito, claro, no sin grandes dificultades, no sin grandes batallas, no sin grandes confrontaciones, tensiones, enfrentamientos con el poderoso ejército alemán, que podemos decir prácticamente que en su momento el ejército alemán fue el más poderoso de Europa cuando decide iniciar la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, Stalin fue quizá el otro gran dirigente de la Segunda Guerra Mundial, a la par que Hitler, evidentemente. El líder alemán, sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, se dice que combatiente a nivel de tropa en la Primera Guerra Mundial, y que toma en sus manos el papel de reivindicación de la grandeza alemana, de reivindicación del honor alemán ante la humillación, del honor alemán valpuleado, en los tratados de Versalles, que concluyen la Primera Guerra Mundial de manera francamente desfavorable para los intereses alemanes, para los intereses de su pueblo, para los intereses de su clase política, de su casta militar, para los intereses territoriales,
para los intereses económicos. Entonces, Hitler capitaliza y comanda, cataliza ese sentido de necesidad de reconstrucción alemana, de reconfiguración del imperio, de la potencia, del poder, de la importancia y de la condición de Alemania como gran nación, como gran imperio, como pueblo relevante en la historia moderna. Y en su momento, cuando ya se sienten preparados, toman la decisión de empezar la expansión, de empezar la fiesta imperial, por decirlo de alguna manera, en donde Alemania empieza por anexarse Austria, partes de Checoslovaquia, y bueno, finalmente pues invadir Polonia, a la par que los rusos por el lado oriental lo hacen también, en el caso de este país tan maltratado en esta Segunda Guerra Mundial, los polacos. Y tenemos entonces a las dos más grandes potencias que combaten con el mayor número de hombres en el tablero europeo: el ejército alemán y el ejército ruso, uno comandado por Hitler, nada más y nada menos que ese personaje que ha sido tan estudiado por psicólogos, por militares, por toda clase por cineastas, por toda clase de sujetos que se dedican a estudiar cuestiones pues de personalidad, de estrategia militar, de liderazgo político, de propaganda y publicidad, etcétera, ¿no? Pero no me refiero a propaganda y publicidad solamente en términos comerciales, sino en términos de construcción de un pensamiento, de una ideología. Y por otro lado tenemos pues al líder que es heredero de los grandes zares, hay que decirlo también, independientemente de los colores y del partido que en ese momento estuviera al frente de Rusia. Pues Rusia, tierra de dirigentes también tierra quizá de los más grandes dirigentes pues de la humanidad también, en la modernidad propiamente. Ahí tenemos como referente a Iván el Terrible. Para los que estén interesados podrían profundizar un poco en ello, la importancia de Iván el Terrible para la historia de Rusia, para la derrota de sus adversarios sumamente violentos, asiáticos. Pero él lo era más, era aún más violento que sus adversarios, incluso contra su propio pueblo. Pero si no nos acaba de satisfacer Iván el Terrible, pues tenemos a Pedro el Grande, que decidió por voluntad propia, que se quiso dar el gusto de fundar nada más y nada menos que su propia ciudad, hoy conocida como Petrogrado o San Petersburgo.
que además en su momento fue una de las fue capital de Rusia. Es una de las dos ciudades que han sido capitales de Rusia, actualmente Moscú, pero en su momento San Petersburgo. Pero bueno, Stalin no se queda atrás en esa tradición del pueblo ruso, de dirigentes de un calibre pues considerable, y pues nada más y nada menos que enfrenta con éxito al poderoso dirigente alemán y termina en última instancia doblegando y derrotando al propio Hitler. Y ahí entra un poco la parte también que ha sido de mucho interés y de especulación, la parte mítica del final de Hitler. Nadie sabe qué pasó. La verdad oficial dice que se suicidó, que se casó previamente con su pareja Eva Braun, y que se suicidaron ambos, y que sus cuerpos pues tal vez ordenó que fueran desaparecidos por sus propios colaboradores para que los enemigos no pudieran profanarlos, si lo queremos ver así. Pero la verdad es que nadie sabe exactamente, nadie sabe nada acerca de qué pasó con Hitler. Diversas versiones interesantes, que tal vez lo tienen los rusos, probable, porque el Ejército Rojo entró que tal vez huyó a diversos puntos, que pudo haber estado en Sudamérica, diversos mecanismos de huida en su momento, en un submarino, que primero salió en un avión, tal vez comandado incluso por una mujer, una piloto, en fin, días antes de la toma final del Ejército Rojo, la toma de Berlín por el Ejército Rojo y la posterior rendición de Alemania incondicional ante los rusos. Pero bueno, lo fundamental aquí es que Stalin afronta la invasión alemana más grande de la historia y vive para contarlo. Él muere años después, en una cama. Eso no se sabe si murió de muerte natural, no se sabe si pues ya sus propios colaboradores ayudaron, porque pues sabemos que en esos niveles de poder, en esos escenarios, en esas esferas, pues muchas cosas son posibles, suceden, pero bueno, al parecer lo más aceptado en términos históricos es que Stalin murió finalmente de muerte natural, en su cama. Quizá no con la suficiente ayuda médica, porque hasta sus propios colaboradores le tenían miedo para saber cómo actuar, pero sin embargo hay otras versiones también que en este momento no vienen al caso, porque aquí lo que nos interesa fundamentalmente es resaltar que la Segunda Guerra Mundial puso a dos personajes primero como aliados y luego frente a frente a uno a otro, y uno de ellos pudo vivir para contarlo. Quizá no el más famoso, porque el más famoso pues no sabemos qué pasó. Sabemos que Alemania militarmente fue rendida, fue derrotada. Berlín fue ocupado por el Ejército Rojo. Alemania Occidental fue ocupada por los americanos, los ingleses, los franceses. Pero
pues Alemania también, hay que decirlo, con toda la derrota militar, han sido durante gran parte del siglo XX una gran potencia, e incluso lo siguen siendo en buena medida en la primera parte del siglo XXI. Y en el caso de Rusia, pues la capacidad de Stalin para replantear, para reconsiderar su posición en torno a la Iglesia, restaura el poder de la Iglesia, el papel de la Iglesia ortodoxa rusa para poder convocar a su pueblo a la defensa de la patria, de la madre Rusia. También, después de haber cometido una serie de limpiezas a gran escala, digamos, de eliminar a una gran cantidad de dirigentes del propio ejército ruso, cuando las cosas se ponen en verdad ya al límite críticas, restaura el papel y la responsabilidad de los militares rusos en ese momento a cargo y les permite tomar las decisiones fundamentales, claro, bajo su figura y su mando, para dar una lección de resistencia y de ofensiva o contraofensiva en contra de la invasión del ejército alemán. Bueno, pues por hoy creo que es suficiente. Es un tema que da para más, pero por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias.